Hola queridos estudiantes, junto con saludarles, les felicito también por su día porque es el Día del Estudiante y que a pesar de todo lo que estemos enfrentando como sociedad, como humanidad, créanme que nosotros siempre todo lo que hemos realizado es con cariño, con amor, con dedicación, con tiempo para ustedes. Así que muchas felicidades por su día. En nombre del Departamento de Lenguaje, voy a continuar explicándoles la unidad 1, que es la mitología y los relatos de creación. Quiero hacer una pequeña pausa con el contenido nuevo porque nos vamos a dedicar a reforzar lo que ya hemos visto. Antes de avanzar, tenemos que ir recordando un par de cosas. Primero, que el mito es un relato narrativo de tradición oral. Busca explicar o dar sentido a fenómenos naturales, ¿cierto? O a la existencia humana en sí. Sus personajes por lo general son dioses, son héroes y seres sobrenaturales. Sabemos también que uno de los personajes que más hemos profundizado de estos tres es el héroe griego, quien cumple ciertos elementos, pero también entender que la palabra héroe la seguimos utilizando hoy en día y le damos otro tipo de significado también, a diferencia del héroe griego que tiene sus propias características. Sabemos que para que alguien sea nombrado como héroe debe tener primero una fortaleza física o mental, o puede tener ambas. También debe tener un liderazgo en su comunidad. Siempre apoyar la justicia, a veces tiene una vida trágica o ha sufrido pérdidas importantes en su vida, y por último es idealizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de la comunidad lo ve como alguien a seguir, un modelo. Respecto a los héroes griegos, sabemos que tienen un nacimiento difícil, reciben ayuda por parte de los dioses o humana también. Deben superar diversos obstáculos y cuando finalmente terminan su camino obtienen una recompensa, es decir, un regalo divino más el aprendizaje de su aventura. También vimos y repasamos una estrategia para ubicar el tema de un texto y la idea principal. Y por ejemplo, con el tema sabemos que tenemos que seguir unos ciertos pasos y como paso 1 siempre debo estar pendiente del título, pues puede hacer referencia al tema o en sí es el tema. Como paso número 2, debemos estar atentos a las primeras oraciones o al primer párrafo, pues estos introducen al tema, por lo tanto ahí puede estar de forma explícita o implícita oculto el tema, así que hay que buscarlo y a veces está puesto ahí como tal. El paso número 3 es la repetición. Esto se va a ver en todo el texto. Por ejemplo, si el título no me dio una información clara de qué podría ser el tema o el primer párrafo tampoco no me da una idea, yo leo el texto por completo y veo repeticiones de palabras o de ideas que van predominando en el texto y eso a mí me ayuda a establecer cuál podría ser el tema. Ahora, para descubrir la idea principal también sigo un procedimiento que está indicado por ciertos pasos. El paso número 1 es saber el tema, es decir, que yo tengo que hacer los otros primeros 3 pasos, ¿cierto?, para poder continuar con descubrir la idea principal. El número 2 es hacer un listado con posibles oraciones como respuestas a la idea principal, es decir, ideas que me aporten algo importante al tema. La número 3 trata de eliminar estas ideas que aparecen en este listado que pueden ser poco importantes, ¿cierto? O ideas secundarias. Y el paso 4 y último es que nos quedemos con la oración que responda al tema, es decir, que me aporte información importante hacia el tema. También vimos algo que es la acción narrativa y el efecto que tiene esta acción. Entonces, primero comprender que las narraciones narrativas son eventos o hechos que ocurren dentro de la historia. Hay algunas que son más importantes y otras que no son tan importantes. Tener en cuenta que cada acción genera un efecto, el cual es el resultado de una acción narrativa. Ya pasando a la práctica guiada independiente, más la explicación que les estoy dando, vamos a ver paso a paso qué hay que hacer en esta guía. Vamos a hacer una práctica guiada que va a ocupar el relato de Narciso y Eco, y la práctica independiente tiene que ver con la historia de la guerra y el caballo de Troya, que yo creo que son dos historias que ustedes en alguna ocasión deben haberlas escuchado o la deben haber leído.
Pasemos entonces a la primera parte, que es la práctica guiada con la ayuda mía, efectivamente, para que ustedes puedan después en la práctica independiente realizar sin mi ayuda, ¿cierto? Pero sí con mis consejos y con toda esta explicación el siguiente ejercicio. Entonces el primero es de Eco y Narciso. Me acompañan con la historia. Narciso fue el joven más bello que habitó los bosques y a pesar de todas las pretendientes que tuvo, no aceptó a nadie, demostrando mucha arrogancia. Un día, a ruego de las despechadas pretendientes del muchacho, la diosa Némesis lo instó a observarse reflejado en una fuente, enamorándose perdidamente de sí mismo. Narciso permanecía junto a la fuente día y noche, tratando de alcanzar la imagen, pero como no lo lograba, murió de pena, y luego se transformó en una flor que lleva su nombre. Famosa es la pintura de Caravaggio sobre este mito, llamada Narciso en la fuente. Por su parte, la ninfa Eco acostumbraba a tener largas conversaciones con Hera, mientras Zeus se unía a sus amantes. Así sucedió hasta que la diosa se dio cuenta y castigó a Eco, condenándola a que cuando quisiera hablar solo podía repetir las palabras finales de quien se dirigía a ella. Eco amó profundamente a Narciso, pero no podía comunicarse con él, y como éste no la tomaba en cuenta, se retiró a vivir en soledad hasta morir. Los dioses la transformaron en unos peñascos que conservaron su voz. Entonces, la primera pregunta que se nos viene acá es cuál es el tema del texto leído. Siempre acordarse de que el tema va a responder de qué se habla en el texto. Entonces acá tenemos 4 alternativas. ¿Habla solo de la historia de Narciso? No, porque el título también me indica otro protagonista de esta historia, que es Eco. Por lo tanto, en la letra B también se aplica. ¿Habla de la historia de Zeus y Hera? No, porque ambos personajes no son importantes en esta historia. ¿Y habla de la historia de Eco y Narciso? Sí, porque son los protagonistas de esta historia. Acá tienen una imagen de cómo es la flor narciso. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? Acuérdense que aquí la idea es que yo vaya haciendo un listado de las ideas que se van repitiendo. Ahí tenemos varias ideas, entonces vamos descartando. Si a mí me preguntan la idea principal, acá yo no estoy hablando solamente de Narciso o no estoy hablando solamente de Eco. Por lo tanto, lo que idealmente yo debería responder en esta pregunta y teniendo en cuenta siempre es qué se dice respecto al tema o qué es lo que se resume del texto o del tema. El tema es la historia de Eco y Narciso. Por lo tanto, lo que se está diciendo respecto al tema es describir y detallar las historias de estos dos personajes. Según el texto, ¿qué características propias son de Narciso y Eco? Acá tengo que tener en cuenta la información que me brinda el texto. Me dice que Narciso es un joven muy bello y también arrogante porque rechaza a las demás muchachas, mientras que la ninfa Eco es muy conversadora porque gracias a esa habilidad logra engañar a Hera para poder cubrir a Zeus. Número 4. ¿Qué elementos del mito tiene el texto leído para que sea clasificado como tal? Y acá yo les recomiendo mucho observar bien el inicio de esta clase grabada y también observar los otros videos. Ambos sucesos nos cuentan el origen de fenómenos naturales. Uno, el origen de una flor, y el otro es el origen del eco como efecto de espacios grandes cuando uno habla o grita. Y además de eso, de tener personajes que son dioses o seres extraordinarios como Eco, que es una ninfa, y Narciso, que es un joven de extremada belleza. ¿Qué consecuencias tuvo Eco por engañar a una diosa? ¿Crees que el castigo de Eco fue correcto? ¿Por qué? Y acá tienen que tener muy en claro que la causa se debe entender como un hecho que ha sido resultado de otro, que es lo que les explicaba con la acción narrativa. Recordar que para opinar siempre razonando con respecto a la información entregada en el texto, ya no inventando otra cosa. Una posible respuesta podría ser la siguiente. La consecuencia es recibir un castigo por tapar las traiciones y la falta de respeto que hacía Zeus a su esposa Hera. Y aquí pueden haber dos opiniones distintas. La primera es la siguiente. Sí, pues ocultar acciones tan malas como las de Zeus a su esposa
transforman a Eco en una colaboradora indirecta de la traición cometida por el rey de los dioses. O puede estar la siguiente opinión: no, porque Eco pudo ser obligada por Zeus. Si bien no lo sabemos, Hera debería enfrentarse y castigar a su esposo. Eco era solo una ninfa, puede ser castigada, pero la sanción fue muy grande e injusta. Y la número 6 sería: ¿qué orígenes importantes o centrales explica el mito anteriormente leído? Siempre tener en claro que dentro de un mito se pueden describir varios orígenes, pero recuerden que siempre hay uno o dos que son los más importantes y que están relacionados con el tema. Entonces vamos por descarte. El nacimiento de la venganza como sentimiento negativo y el castigo de un delito. Esas son acciones que ocurrieron dentro de la historia y no son orígenes. La letra C, el origen de la pintura de Caravaggio sobre el nacimiento de la flor llamada Narciso. No, la mención de este autor es para dar como dato de que existe una pintura basada en la historia de Narciso. D, el origen de la unión matrimonial entre dioses olímpicos. No, porque no son personajes importantes, solamente son mencionados para explicar la historia de Eco y además de eso relacionarla con la historia de Narciso. Por lo tanto, estos dos personajes no son relevantes dentro de la historia. Nos quedamos con la letra A, que sería lo siguiente: el fenómeno de sonidos repetitivos en lugares abiertos, es decir, el eco, y el nacimiento de una hermosa flor, es decir, la flor de Narciso. Con respecto a la práctica independiente, yo acá les dejo también una historia que aparece en Había una vez en el Olimpo, en la página 138. Ustedes tienen que leer mismas preguntas y agrego un poquito más de preguntas. Les aviso inmediatamente que una vez que ustedes terminen esto, recordar que pueden esperar hasta las 12 del día para recibir el ticket de salida en una nueva publicación. Me despido entonces, chiquillos, esperando de que todo haya sido explicado de la forma más correcta posible. Felicidades por su día nuevamente y recordar que la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Nos vemos en una siguiente clase.